Entre el 6 y 7 de febrero, algo se rompe en tu línea de tiempo, y mientras esa grieta se abre, lo que ya es tuyo encuentra el camino hacia ti sin que tengas que perseguirlo. No es metáfora poética ni lenguaje inspiracional vacío. Existe una falla activa en la geometría de estos días específicos, una fisura real en la continuidad temporal que deja pasar exactamente lo que necesitas recibir. Y si estás viendo esto ahora mismo, en este instante preciso, no es porque buscaste contenido motivacional sobre febrero, es porque la falla ya te identificó como receptor válido. El campo se mueve en silencio, reorganiza coordenadas, reordena probabilidades, y lo que estás a punto de escuchar cambia tu comprensión completa de cómo llegan realmente las cosas que te pertenecen. Esto no funciona como te enseñaron a creer. La mayoría vive convencida de que el esfuerzo sostenido atrae resultados proporcionales, que la intención correcta genera realidad alineada, que perseguir con disciplina constante garantiza llegada inevitable. Y entonces gastan años completos empujando puertas cerradas, moviendo fichas en tableros equivocados, forzando sincronías que nunca fueron suyas, esperando que el universo recompense la insistencia. Pero del 6 al 7 de febrero ocurre algo completamente distinto a esa mecánica lineal. Por un instante brevísimo, microscópico pero absolutamente real, la estructura del tiempo no fluye hacia adelante como línea recta, se dobla sobre sí misma formando un pliegue temporal, y en ese pliegue exacto, lo que debería tardar meses o años completos en materializarse, encuentra una vía directa, un atajo imposible hacia tu presente inmediato. No tienes que ejecutar ningún ritual extraordinario para activarlo. No necesitas conocimiento esotérico avanzado ni dominio de técnicas ancestrales. La falla ya está abierta. Lo que sí necesitas, lo único que realmente importa estos días, es reconocer la señal exacta cuando llegue a tu campo perceptivo, porque si la ignoras por distracción o escepticismo reactivo, el pliegue se cierra en cuestión de horas y la oportunidad regresa obedientemente a la línea lenta del tiempo ordinario, donde todo tarda lo que debe tardar según las reglas conocidas. Presta atención detallada a lo que tu cuerpo ya percibe desde hace días. Desde hace aproximadamente una semana, tal vez 10 días si eres sensible, has notado algo parecido a una inquietud sin causa identificable. No es ansiedad clínica, no es urgencia mental fabricada, no es estrés acumulado por circunstancias externas, es una vibración discreta pero constante en el centro del pecho, como si algo invisible estuviera a punto de reorganizarse en tu estructura interna. Tal vez has tenido sueños recurrentes donde aparecen objetos específicos que perdiste hace tiempo, o personas que dejaron de hablarte hace meses o años, o lugares concretos que no visitabas desde la infancia. Tal vez has visto números repetidos con frecuencia estadísticamente improbable, o has pensado en alguien específico segundos exactos antes de que te escriba sin previo aviso. Tal vez has sentido impulsos repentinos de soltar cosas, relaciones, hábitos, creencias sin razón lógica que justifique el impulso. Esas no son coincidencias acumuladas ni patrones de confirmación psicológica. Son señales verificables de que la grieta ya comenzó a abrirse en tu campo energético personal. Y tu cuerpo lo registra automáticamente antes de que tu mente consciente logre nombrar lo que ocurre. El sistema nervioso humano percibe fisuras en la continuidad temporal antes de que el pensamiento racional las traduzca al lenguaje. Si reconoces esa inquietud ahora mismo, mientras escuchas estas palabras exactas, acabas de confirmar en tiempo real que estás dentro del evento activo. Pero ¿qué es exactamente esta falla del 6 al 7 de febrero?
No es un accidente cósmico aleatorio, no es un portal que se abre democráticamente para todos. Los seres humanos por igual, no es magia New Age sin fundamento. Es una corrección sistémica del campo. Piensa detenidamente en esto. Cada vez que tomas una decisión genuinamente alineada con tu versión futura más coherente, cada vez que eliges actuar desde la calma profunda en lugar de la desesperación reactiva, cada vez que sueltas voluntariamente lo que ya no sirve a tu evolución aunque el proceso duela intensamente, generas una deuda energética acumulada a tu favor en el registro invisible del campo. El universo registra meticulosamente esas elecciones difíciles, archiva cada acto de coherencia interna, contabiliza cada renuncia consciente, pero no las paga de forma inmediata, porque el tiempo lineal ordinario no tiene atajos funcionales. Entonces las acumula sistemáticamente, las almacena en una especie de cuenta bancaria invisible, las sostiene como crédito energético pendiente, y solo cuando se abre una falla específica en la continuidad estricta del tiempo, crédito acumulado se liquida de golpe en una sola entrega concentrada. Del 6 al 7 de febrero, el sistema se corrige a sí mismo. Lo que debías recibir legítimamente pero que estaba retenido en futuros probables todavía no manifestados, atraviesa la grieta abierta y llega comprimido a tu ahora. Esto no llega por azar ciego. Y aquí aparece la paradoja central que desarma completamente la lógica ordinaria de causa-efecto. La falla te elige a ti, porque ya elegiste desde el futuro. No es que el 6 de febrero decidas conscientemente activar algo nuevo, es que tu yo del 6 de febrero ya tomó la decisión inevitable de permitir la recepción. Y esa elección futura viaja literalmente hacia atrás en la línea temporal y organiza todos los eventos presentes para que estés exactamente aquí, escuchando precisamente esto, en el momento exacto en que la información te prepara neurológicamente para recibir sin resistencia. Por eso no llegaste a este video buscando consejos genéricos de manifestación o motivación superficial. Llegaste porque tu campo energético ya sabe que del 6 al 7 ocurre algo irreversible y necesitabas urgentemente el lenguaje preciso para nombrarlo, para darle forma verbal a la sensación corporal que ya tenías. La falla ya está abierta, lo tuyo atraviesa. Ahora bien, ¿cómo sabes con certeza objetiva si realmente estás dentro de este evento o si solo es una idea mentalmente atractiva? Existe una prueba empírica simple. En las próximas 24 a 48 horas exactas, antes de que llegue el 6, vas a notar inevitable y verificablemente una de estas tres señales concretas. O recibes un mensaje completamente inesperado de alguien con quien no hablabas hace meses o años, o encuentras físicamente un objeto específico que creías perdido o extraviado sin esperanza, o escuchas casualmente una frase específica en una conversación completamente ajena que responde con precisión milimétrica a una pregunta que tenías guardada, pero que no habías verbalizado a nadie. Estas señales no son resultado de tu búsqueda activa intencional. Llegan solas por canales que no controlaste, y cuando lleguen a tu experiencia directa lo sabrás instantáneamente porque generan una sensación corporal inmediata de reconocimiento profundo, como si todo tu sistema nervioso dijera simultáneamente: esto es exactamente lo que esperaba sin saber conscientemente que lo esperaba. Esa señal confirma materialmente que la grieta ya te ve con claridad, que el campo te identificó como receptor válido y que lo que necesitas recibir está en tránsito activo hacia tu realidad presente. Pero hay algo más fundamental que necesitas entender sobre la naturaleza exacta de esta falla temporal. No entrega automáticamente lo que deseas desde el ego superficial, entrega precisamente lo que corresponde a tu estructura futura.
Y frecuentemente lo que corresponde objetivamente no tiene la forma romántica que imaginaste desde la expectativa condicionada. Sí. Ves, pediste dinero líquido y llega inesperadamente una oportunidad concreta de trabajo que requiere esfuerzo inicial significativo. Tal vez pediste una relación romántica nueva y llega primero una conversación dolorosa que cierra definitivamente un ciclo antiguo pendiente. Tal vez pediste claridad mental absoluta y llega una pérdida material que obliga a soltar apegos enquistados. La falla no funciona como un genio de lámpara que cumple caprichos infantiles. Es una corrección sistémica inteligente que alinea tu realidad presente con tu estructura futura más coherente. Si recibes algo del 6 al 7 que no parece superficialmente lo que querías, observa con atención profunda sin juicio reactivo. Probablemente es exactamente lo que necesitabas recibir primero para que lo que realmente quieres pueda sostenerse estructuralmente cuando llegue después. Hay tradiciones antiguas completas que hablaban de este fenómeno sin usar nunca la palabra moderna falla. Los caldeos observaban meticulosamente los ciclos lunares completos y notaban que ciertos días específicos, cuando la luna cambiaba de fase en momentos astronómicos particulares, las sincronicidades verificables se multiplicaban exponencialmente sin explicación causal. Los taoístas chinos nombraban explícitamente los días vacíos del calendario, jornadas específicas donde el chi del cielo y el chi de la tierra se desalineaban temporalmente por un instante y permitían que lo oculto en potencia emergiera a lo manifiesto. Los griegos desarrollaron el concepto sofisticado del kairos, el tiempo cualitativo superior, el momento oportuno que no se mide en horas cronológicas, sino en apertura pura del destino disponible. Febrero, el mes más corto del año, el único que no encaja completamente en la lógica decimal del calendario, históricamente ha sido el contenedor privilegiado de estos pliegues temporales. Del 6 al 7 en este año específico, la configuración astronómica es exacta Luna en T, transición de fase, Mercurio directo después de retroceso aparente, Marte saliendo de quietud estacionaria. No necesitas entender astrología técnica para que esto funcione a tu favor. Solo necesitas saber que el campo está objetivamente abierto y que tu presencia aquí viendo esto no es accidental estadística. Esto no llega por azar ciego. Si esto resuena físicamente en tu pecho ahora mismo, si sientes que algo invisible se acomoda en tu estructura mientras escuchas, estás confirmando en tiempo real que la falla ya te identificó como receptor. Y aquí viene la parte que cambia todo el juego. No tienes que perseguir activamente lo que viene hacia ti. La falla funciona exclusivamente por recepción consciente, no por acción forzada ni esfuerzo espectacular. Cuanto más quietud fértil sostengas estos días exactos, más nítida se vuelve la señal de recepción. Cuanto más permitas fluidamente en lugar de controlar rígidamente, más rápido atraviesa lo que ya es tuyo. Comenta ahora mismo: la falla me ve, estoy listo para recibir. Escribe esas palabras exactas ahora, no como afirmación vacía ni mantra New Age sin sustancia, sino como reconocimiento verificable de que el campo ya se reorganizó objetivamente a tu favor, y al escribirlo públicamente confirmas que estás disponible conscientemente para la entrega inminente. Cuando lo escribas, presta atención inmediata a lo que sientes en el centro del pecho. Si aparece una calma inesperada que no buscabas, acabas de sellar el pacto energético. Del 6 al 7 de febrero no hagas absolutamente nada extraordinario ni espectacular. No fuerces rituales complejos importados de tradiciones que no entiendes.
No persigas señales con ansiedad mental. No llenes obsesivamente tu agenda con intenciones múltiples y contradictorias. Haz exactamente lo opuesto completo. Sostén quietud fértil consciente. Observa con atención plena lo que llega espontáneamente sin juzgarlo prematuramente. Si recibes una llamada inesperada, contesta disponible. Si aparece una idea súbita, anótala inmediatamente. Si sientes el impulso claro de soltar algo específico, suéltalo sin negociación interna. La falla no premia el esfuerzo espectacular visible, premia exclusivamente la disponibilidad interna genuina. Y disponibilidad significa estar presente sin agenda rígida, atento sin ansiedad reactiva, abierto sin expectativa fija que limite las posibilidades. La mayoría absoluta pierde las entregas del campo porque está tan ocupada persiguiendo con esfuerzo lo que cree que necesita que no nota cuando lo que realmente busca ya llegó silenciosamente por la puerta trasera invisible. Y aquí está la antítesis brutal que necesitas ver con claridad absoluta. Puedes seguir exactamente igual que hasta ahora, confiando ciegamente en que el esfuerzo sostenido eventualmente atraerá lo que necesitas, moviendo fichas en tableros conocidos, empujando puertas familiares, forzando sincronías predecibles y tal vez, en meses lentos o años completos, algo pequeño de eso llegue finalmente. O puedes cruzar el umbral ahora mismo, reconocer que existe una falla objetivamente activa en tu línea de tiempo del 6 al 7 de febrero y permitir conscientemente que lo que ya es tuyo por derecho energético atraviese la grieta sin resistencia interna. La diferencia fundamental entre ambos caminos no es de intención declarada, es de reconocimiento verificable. El esfuerzo ciego no abre la falla temporal, la quietud consciente sí la abre. Y lo curioso es que cuando decides desde esa quietud profunda, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti mucho antes, no porque pierdas libertad de elección, sino porque por fin encajas estructuralmente con lo que te corresponde recibir. Si llegaste hasta aquí en el video, si algo profundo en tu cuerpo reconoce esta transmisión como verdadera y no como entretenimiento, es porque la falla ya te ve con precisión. No es casualidad estadística que estés escuchando esto exactamente ahora, días exactos antes del evento temporal. El campo te preparó neurológicamente. Tu yo futuro organizó invisiblemente los eventos para que esta información específica llegara a tiempo útil. Y lo que viene después de escuchar esto depende exclusivamente de una sola elección interna. ¿Vas a permitir o vas a forzar? Porque si fuerzas con esfuerzo, la grieta se cierra instantáneamente. Si permites con quietud, lo tuyo atraviesa inevitablemente. La falla ya está abierta, lo tuyo atraviesa. Suscríbete inmediatamente para permanecer en esta frecuencia específica. Comparte esta transmisión con quien necesite despertar ahora. No todos están listos para escuchar que el tiempo se dobla objetivamente a su favor, pero los que están listos reconocen la señal en las primeras 5 palabras exactas. Y si alguien cercano a ti ha estado esperando algo sin saber cómo nombrarlo verbalmente, esta transmisión es el mapa preciso que necesita. El 6 y 7 de febrero son, para todos cronológicamente, pero solo algunos cruzan el umbral energético. Los que cruzan son exactamente los que permiten. Ahora escucha esto con atención total. Del 6 al 7. Cada vez que notes una sincronicidad verificable, cada vez que llegue algo completamente inesperado, cada vez que sientas esa inquietud en el pecho volverse claridad súbita, repite en silencio interno estas palabras exactas. La falla ya está abierta, lo tuyo atraviesa. No las digas como mantra vacío repetitivo. Díselas directamente a tu sistema nervioso como recordatorio somático de que lo que llega ya es tuyo por derecho, que no necesitas perseguirlo con esfuerzo, que solo necesitas reconocerlo cuando aparezca,
Y cuando lo hagas, presta atención verificable a lo que ocurre en las siguientes 3 horas exactas. Algo se moverá internamente, algo llegará externamente, algo se soltará definitivamente. La falla no funciona en tiempos largos acumulados, funciona en ventanas precisas microscópicas. Si estás atento sin distracción, verás la entrega materializarse en tiempo real. Hay algo que las tradiciones antiguas completas sabían y que la cultura moderna olvidó completamente. El tiempo no es una línea recta donde los eventos se apilan mecánicamente uno tras otro. Es un campo plegable donde el futuro puede enviar información y recursos hacia el presente cuando se abre una fisura específica. Los místicos ancestrales lo llamaban gracia divina. Los filósofos griegos lo llamaban kairos oportuno. Los físicos cuánticos contemporáneos empiezan tímidamente a nombrarlo retrocausalidad temporal. Pero todos están señalando exactamente lo mismo desde lenguajes distintos. Existe un mecanismo real en la estructura del tiempo que permite que lo que debe llegar, llegue, sin que el esfuerzo lineal ordinario lo explique causalmente. Y del 6 al 7 de febrero, ese mecanismo invisible está activo específicamente para ti. ¿Qué pasa si no recibes nada visible del 6 al 7? ¿Significa automáticamente que la falla no te vio? No necesariamente. Significa que lo que atraviesa la grieta tal vez no tiene forma material inmediata observable. Tal vez lo que llega es claridad mental súbita, y la claridad tarda días en materializarse en decisión concreta. Tal vez lo que llega es cierre emocional definitivo, y el cierre libera espacio interno para que otra cosa completamente nueva entre después. Tal vez lo que llega es reencuadre perceptivo, y el reencuadre cambia radicalmente cómo percibes lo que ya tienes disponible. La falla no entrega exclusivamente objetos materiales o personas específicas, entrega fundamentalmente alineamiento estructural. Y alineamiento es el recurso más valioso posible, porque una vez que estás genuinamente alineado con tu estructura futura, todo lo demás material llega por consecuencia natural. Si durante el 6 o el 7 sientes miedo irracional, si aparece resistencia interna inexplicable, si una parte de ti quiere sabotear lo que está llegando, no pelees violentamente con eso. Observa el miedo con curiosidad neutral. Pregúntale directamente, ¿qué crees que va a pasar si permito que esto llegue? Muchas veces el miedo no protege de un peligro real externo. Protege de una expansión interna que el sistema nervioso condicionado no reconoce como segura. Y la falla trae inevitable expansión. Trae versiones de ti que aún no encarnas pero que ya existen en potencia. Entonces el miedo aparece como última defensa desesperada del yo conocido que no quiere morir. Si lo ves, si lo nombras, si le das espacio sin obedecerlo ciegamente, pierde fuerza automáticamente. Y lo que necesita llegar, llega sin obstáculo. Aquí está la señal definitiva de que la falla te ve. Si en algún momento del 6 o el 7 de febrero experimentas una calma inesperada, una quietud que no buscaste intencionalmente pero que llega sola, como si algo profundo en tu interior dijera, ya está, ya llegó. Esa calma es la confirmación material. No necesitas ver el objeto físico, no necesitas recibir la llamada específica, no necesitas que la persona aparezca. La calma es la señal corporal de que el campo se reorganizó, de que lo tuyo ya cruzó la grieta energética y que ahora solo necesita tiempo lineal para materializarse en tu realidad visible. La falla funciona primero en lo invisible, después en lo tangible. Si sientes la calma, ya ganaste. Y si no ocurre absolutamente nada del 6 al 7, si todo parece igual, si la vida sigue su curso ordinario sin señales evidentes, entonces observa con atención lo que pasa del 8 al 12 de febrero, porque a veces la falla entrega con retardo temporal de días.
Lo que atraviesa la grieta no siempre llega el mismo día exacto que se abre. A veces necesita unos días para acomodarse en tu línea de tiempo sin romper la coherencia de tu realidad. Entonces, si el 6 y 7 no ves nada, no cierres la ventana prematuramente. Mantén la atención abierta. Observa lo que llega la semana siguiente. Y si llega algo que parecía imposible hace un mes, sabrás que atravesó la grieta aunque no lo viste en el momento exacto del cruce. La falla ya está abierta. Lo tuyo atraviesa. Repite esas palabras ahora, en voz baja o en silencio interno, y siente cómo algo en tu pecho se acomoda. No es sugestión psicológica, es reconocimiento somático. Tu cuerpo sabe que esto es verdad antes de que tu mente lo nombre. Y cuando lo repites, le das permiso al sistema nervioso para recibir sin resistencia. La mayoría bloquea las entregas porque una parte de ellos no cree que merezcan lo que piden o porque tienen miedo de lo que cambiará si lo reciben. Pero cuando repites, la falla ya está abierta, lo tuyo atraviesa, desactivas ese bloqueo. Le dices a tu sistema, está bien recibir, está bien que llegue, está bien que sea fácil. Ahora percibes la grieta actuando en silencio, una alineación discreta en tu pecho, un orden suave en tu mirada, una certeza que no necesita pruebas porque ya la sientes. Lo curioso es que cuando decides desde esa calma, parece que el futuro ya hubiese decidido por ti, no porque pierdas libertad, sino porque por fin encajas con lo que te corresponde. De ahora en adelante no persigues, permites. La falla se abre, lo tuyo atraviesa y tú solo sostienes la quietud que permite el paso. Cuando esta imagen se apague, la frecuencia permanece contigo. Comparte esta transmisión con quien lo sienta. Del 6 al 7 de febrero, el campo se reorganiza y los que están listos cruzan.